Hola a todos, mis queridos amantes del mundo del espectáculo y las noticias del corazón. Sean bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desgranamos los secretos mejor guardados y les traemos las últimas primicias del universo de las celebridades. Hoy, tenemos un tema que ha hecho que las redes sociales ardan, y estoy segura de que están tan ansiosos como yo por saber de qué se trata. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a sumergirnos en una historia que involucra a tres de los nombres más sonados del momento: Hande Erçel, Afsanur Sancaktutan y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. La reacción de Hande Erçel a la confesión de Afsanur Sancaktutan sobre Kerem Bürsin. Vaya cóctel explosivo de nombres, ¿verdad? Este es el tipo de drama que nos encanta desentrañar, y hoy vamos a hacerlo juntos, paso a paso, para entender exactamente qué está pasando y cómo está afectando a estas figuras públicas tan queridas. Antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse. Es gratis, rápido y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Y si les gusta lo que ven, un buen me gusta siempre es bienvenido. Dicho esto, vamos al lío. Durante semanas, o quizás meses, hemos estado siguiendo de cerca la vida amorosa de estas celebridades turcas. Sabemos que Kerem Bürsin, tras su mediática ruptura con Hande Erçel, ha sido objeto de muchos rumores. Y por otro lado, Afsanur Sancaktutan, una joven y talentosa actriz que ha ganado muchísima popularidad, también ha estado en el ojo del huracán mediático, principalmente por su supuesta relación con, sí adivinaron, Kerem Bürsin. La relación entre Kerem y Hande fue una de las más queridas y seguidas por el público, y su separación dejó a muchos seguidores con el corazón roto. Por eso cualquier movimiento de Kerem en el ámbito romántico es analizado al milímetro. Ahora, pongamos el foco en Afsanur Sancaktutan. Ella ha sido muy reservada sobre su vida privada, como es natural. Sin embargo, en una reciente entrevista, Afsanur hizo unas declaraciones que han dado mucho de qué hablar. Para ser más precisos, ella fue preguntada directamente sobre los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Kerem Bürsin, y su respuesta fue: deja Billu. No solo no desmintió los rumores, sino que pareció confirmarlos, o al menos, dejar la puerta abierta a que hubiera algo más que una simple amistad. Las palabras exactas que utilizó, según reportes y la transcripción de la entrevista, fueron algo así como: Kerem es una persona muy especial en mi vida, y hay sentimientos, sí, pero aún estamos en esa fase de descubrimiento. ¡Guau! Eso es bastante directo para alguien que supuestamente quería mantener su vida privada al margen. La noticia de esta confesión de Afsanur se propagó como la pólvora. Los medios de comunicación turcos la titularon a bombo y platillo, y las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Kerem, Hande y Afsanur se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Y es ahí donde entra la parte más intrigante del asunto: la reacción de Hande Erçel. Hande, como saben, es una figura extremadamente popular y querida. Su presencia en redes sociales es masiva, y cada una de sus publicaciones es analizada por millones de fans. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que la gente empezara a buscar cualquier indicio de cómo ella estaba manejando esta noticia. ¿Se sentía dolida? ¿Molesta? ¿Indiferente? Las especulaciones estaban a la orden del día. Lo que sucedió después fue, para algunos, muy predecible, y para otros, sorprendentemente maduro. Hande, a diferencia de lo que muchos esperaban, no hizo ninguna declaración pública directa sobre Afsanur o Kerem. No hubo un tuit sarcástico, no hubo un comentario hiriente, ni siquiera un like sospechoso. Su silencio fue ensordecedor, pero también estratégico. En lugar de reaccionar de manera impulsiva y alimentar el drama mediático, Hande decidió mantenerse al margen. Sin embargo, su reacción se hizo evidente a través de sus acciones, o más bien, a través de las acciones de sus allegados y de la forma en que ella se estaba presentando públicamente. Varios de sus amigos más cercanos, personas con las que comparte una fuerte amistad, comenzaron a publicar en redes sociales mensajes de apoyo y cariño hacia Hande. Estos mensajes, aunque genéricos, se interpretaron como un respaldo a Hande en medio de este torbellino. Eran mensajes que hablaban de fortaleza, de seguir adelante, de rodearse de amor y de positividad. Uno de sus amigos más íntimos compartió una foto de ellos juntos con una frase que decía algo así como: con los que de verdad importan siempre. Y luego está Hande misma.
Ella continuó con su vida, o al menos eso es lo que proyectó. Sus publicaciones en Instagram y otras plataformas siguieron mostrando su día a día, sus proyectos de moda, sus viajes, su trabajo. Sin embargo, muchos de sus seguidores más observadores notaron un sutil cambio. Se la veía quizás un poco más enfocada en su carrera, más dedicada a sus proyectos personales, y menos inclinada a compartir detalles de su vida privada. Era como si estuviera construyendo una fortaleza alrededor de sí misma, profesional y emocionalmente. Hubo un momento en particular que generó mucho debate. Ande subió una historia de Instagram con una canción de fondo que muchos interpretaron como un mensaje cifrado. La canción hablaba de no mirar atrás, de liberarse de lo que te ata y de encontrar tu propia felicidad. Si bien esto podría haber sido una coincidencia, en el contexto de las noticias, muchos lo vieron como una clara indirecta hacia la situación. Era como si Ande estuviera diciendo, sin decirlo explícitamente, que ella ya había avanzado, que ella estaba en otro capítulo y que esta nueva situación no la afectaba en lo más mínimo. La forma en que Ande ha manejado esto es un ejemplo de resiliencia y inteligencia emocional. En lugar de caer en la trampa de la confrontación pública, que rara vez beneficia a nadie, eligió enfocarse en su propio bienestar y en su carrera. Esto no significa que no le afecte, ojo. Es probable que, como a cualquier ser humano, estas noticias le generen emociones, pero su forma de procesarlas y expresarlas públicamente es lo que la distingue. Por otro lado, la confesión de Afsanur ha puesto a Kerem en una posición complicada. Si bien él no ha dicho nada directamente sobre la relación con Afsanur ni sobre Ande, su silencio también habla mucho. Él ha sido conocido por ser una persona reservada en cuanto a sus relaciones sentimentales, pero esta vez, con la confirmación de Afsanur, la presión mediática ha aumentado. Se espera que Kerem eventualmente se pronuncie o al menos dé alguna señal de cómo está gestionando todo esto. Sin embargo, hasta ahora su estrategia parece ser la misma que la de Ande, un perfil bajo y un enfoque en su trabajo. Lo interesante de todo esto es cómo estas dinámicas afectan a los fans. Por un lado están los fans leales de Ande que la apoyan incondicionalmente y ven la situación como una traición o una falta de respeto. Por otro lado, están los fans que apoyan a Kerem y a Afsanur, y que celebran esta nueva etapa. Y luego estamos los que simplemente disfrutamos del espectáculo y analizamos las reacciones. Es un fenómeno social fascinante, ¿no creen? Ver cómo las vidas privadas de las celebridades se convierten en nuestro entretenimiento colectivo. Podríamos decir que la reacción de Ande Erçel a la confesión de Afsanur sobre Kerem Bürsin ha sido una clase magistral de cómo manejar una crisis de relaciones públicas. Ha sido una demostración de fuerza, de independencia y de un enfoque claro en sus propios objetivos. No ha dado pie a más especulaciones negativas sobre ella, sino que ha reforzado su imagen de profesionalismo y de madurez. Es importante recordar que al final del día, estas son personas reales con vidas reales. Si bien disfrutamos del chisme y del drama, también debemos ser conscientes de que detrás de cada titular hay seres humanos que, como todos nosotros, experimentan amor, desamor, celos y decepciones. La forma en que Ande ha elegido lidiar con esta situación, al menos públicamente, es admirable. Ha elegido su paz y su enfoque. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos desgranado hoy. Afsanur Sancaktutan hizo unas declaraciones que prácticamente confirmaron su relación con Kerem Bürsin. Esto, como era de esperar, generó una gran conmoción en el mundo del espectáculo turco y en las redes sociales. La gran incógnita era cómo reaccionaría Ande Erçel, su expareja y una figura muy querida. En lugar de un ataque público o una declaración directa, Ande ha optado por un silencio estratégico y un enfoque en su carrera y en su bienestar, respaldada por sus amigos más cercanos y proyectando una imagen de fortaleza. Realmente espero que hayan disfrutado de este análisis. Es un tema que ha dado mucho de qué hablar, y creo que hemos logrado desentrañar los matices de la reacción de Ande. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan sobre las declaraciones de Afsanur? ¿Creen que Ande manejó la situación de la mejor manera posible? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que está pasando? Déjenme saber todo en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son oro para nosotros y nos ayudan a mejorar y a traerles el contenido que ustedes quieren. Y por supuesto, si este vídeo les ha parecido interesante,
útil o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquiera que disfrute de un buen análisis del mundo de las celebridades. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás más drama. Hasta la próxima. Adiós.